Hola muchachos, sigo por acá acompañándolos en este viaje que ya ha llegado a la mitad. Ya estamos en la cuarta parada de este viaje titulado Encender la página en blanco. Ya venimos hablando en las anteriores paradas de esos recursos, de esos elementos que son importantes dentro de la narración, que el narrador siempre lleva consigo para crear el mundo mágico que él idea y que él crea a partir de las palabras y por supuesto a partir de la narración. Ya habíamos hablado por supuesto de esa pregunta inicial que nos introduce en este mágico mundo de la narrativa, precisamente preguntándonos qué es narrar, qué es contar, qué es relatar. Y habíamos acordado entonces que la narración, el relato, la novela, el cuento, siempre es una manifestación que está asociada con lo humano. El escritor a través de sus vivencias, muchas veces a través de sus experiencias, muchas veces en la necesidad de criticar un contexto, un entorno y de dejar volar su imaginación, escribe a partir de lo humano. Por supuesto, entonces eso nos lleva a pensar que la narrativa es una expresión de la vida, en donde vemos tristezas, vemos alegrías, vemos críticas sociales, vemos enfrentamientos entre personajes y eso entonces nos va introduciendo en ese universo tan fascinante que es la literatura, específicamente la narrativa breve. Más adelante abordamos aspectos que están relacionados con esos recursos, esos materiales, esos instrumentos que tiene el narrador, de los que se vale el narrador para crear sus mágicas historias. Encontramos pues dentro de ese maletín de instrumentos o materiales los recursos literarios que ya les habíamos mencionado, la exageración, la metáfora, la comparación, la humanización. Recordemos a Manzanita cuando, por ejemplo, a través de ese relato de Julio Garmendia, quien protagoniza y quien habla dentro de la narración es precisamente una manzana. También habíamos hablado en la parada anterior de este viaje acerca de los recursos expresivos, que como su palabra lo indica, y lo conversábamos la vez pasada, son esos recursos que permiten que se expresen emociones dentro de la narración. Y esas emociones las expresan precisamente los personajes quienes adquieren voz narrativa dentro de los cuentos. Y precisamente hablando de los personajes, de ellos vamos a hablar en esta parada, en esta cuarta parada. ¿De quién se habla? Esta cuarta parada de este viaje nos permite preguntarnos de quién se habla o de quiénes se habla, precisamente de los personajes. Ya les había introducido en los encuentros pasados que dentro de la narrativa breve, dentro del cuento, los personajes son importantísimos, son claves. No solamente porque ellos son los que conversan dentro de la narración, no solamente porque ellos son los que ejecutan las acciones dentro de la narración, sino que también muchas veces ellos mueven los hilos de lo que se está diciendo y lo que se está narrando en una novela, en un cuento, en un microcuento. De manera que los personajes son importantísimos. Y en esta cuarta parada vamos entonces a indagar o a reflexionar acerca de los personajes y de la importancia dentro de los cuentos. Los personajes dentro del mundo narrativo pueden ser variados y diversos. Encontramos, por supuesto, personajes reales y personajes imaginarios. Dentro de estos personajes reales encontramos esos que los podemos catalogar como sujetos o personajes históricos. ¿Quiénes serán entonces estos personajes históricos? Bueno, personajes que existieron en la vida real y que el cuentista toma y los incluye dentro de la narración para hablar de ellos, para hablar de un suceso histórico, por ejemplo, o para simplemente recrear una acción o un acontecimiento en el que ese personaje histórico que existió en la vida real forma parte o se incluye dentro de la narración y se conforma o se compone dentro como un personaje. Por ejemplo, por nombrarles algunos, hay un escritor venezolano llamado Dencil Romero, quien ha creado y quien ha dedicado parte de su narrativa a un personaje histórico que todos hemos conocido o por lo menos escuchado de él, Francisco de Miranda. De hecho, 3 de sus textos, 3 de sus novelas están dedicados a la vida y obra de este personaje histórico llamado Francisco de Miranda. Ahora les pregunto, o nos preguntamos, ese personaje histórico que existió en un momento determinado de la historia de Venezuela, el autor Dencil Romero lo toma y lo incluye dentro de la novela tal y como vivió en la vida real, no necesariamente,
Ciertamente, hablamos en las novelas de Denis Romero de que existió Francisco de Miranda, pero con unas cualidades literarias. Entonces ahí hablamos de que el personaje deja de ser un personaje histórico para convertirse en un personaje literario, un personaje que está fabulado gracias a la originalidad y a la inventiva de, en este caso, de Denis Romero, que en este caso es el narrador. Entonces, la literatura y la narrativa breve, en particular, está llena y está cargada de muchos personajes que son reales y que bien podemos encontrar dentro de la historia venezolana o dentro de la historia universal, es decir, personajes que existieron. Otro ejemplo de ello lo podemos encontrar, por ejemplo, en uno de los textos o uno de los libros de cuentos más conocidos del Gabo, de ese escritor colombiano conocido por sus 100 años de soledad, y del que seguro estoy de que han escuchado de él. Tiene un texto, un libro de cuentos llamado 12 cuentos peregrinos, muy buenos por cierto. Y hay un texto en particular que se titula Espantos de Agosto, en donde vamos a encontrar como personaje que se desenvuelve dentro de la narración a un personaje histórico, específicamente a un escritor venezolano llamado Miguel Otero Silva. Vamos a leerles unos pequeños fragmentos en donde demos cuenta de cómo este personaje posiblemente desarrolla acciones dentro de la trama o posiblemente simplemente sea nombrado dentro de ella. Pero la cosa es que aparece dentro de la narración y forma parte de ella y cumple una función determinada, considerando pues que dentro de la narración nada es inocente, todo tiene una intención y un propósito determinado. Leemos entonces. Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía y perdimos más de 2 horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. En este caso, y creo que también es válido dentro de la narrativa, el Gabo respeta la identidad real del personaje, que en este caso es el personaje histórico del escritor venezolano Miguel Otero Silva, y lo inserta dentro de la narración respetando su oficio, que en este caso es escritor. Fíjense que acá nos habla de Miguel Otero Silva, el escritor. Yo creo que aquí el narrador no se da esas licencias de recrear o de fabular acerca del personaje, sino que lo trabaja tal y como se ubica dentro del entorno real. Es válido, sí, pero es válido también fabular y crear a partir de un personaje histórico, un personaje fabulado o literario, sí, sí es válido. Las dos opciones son válidas. A fin de cuentas, lo que quiero entonces es que veamos y ejemplifiquemos que la literatura es tan maravillosa y es el mundo de las posibilidades que permite entonces que nosotros juguemos a crear personajes a partir de personajes que nosotros mismos como narradores inventamos o personajes que ya existieron. Dentro de la gama variada y dentro de esos prototipos de personajes, además del real, también ubicamos a los personajes imaginarios. Creo que son los que más abundan dentro de la narrativa. Los personajes imaginarios o los personajes inventados por los cuentistas. Allí vamos a ver cómo la imaginación y la originalidad y el estilo incluso del narrador se despliega en su máximo esplendor. Vamos a ver personajes dentro de la cuentística en general que van a estar inventados, completamente inventados. Y eso es válido y además eso enriquece también el cuento, no solamente porque apreciamos la imaginación y la creatividad desplegada del escritor, sino que nosotros como lectores también nos dejamos envolver por esa narración y por supuesto dejamos volar nuestra imaginación y nuestra creatividad. Esto a propósito pues de los ejercicios narrativos que ustedes han venido haciendo a lo largo de este viaje narrativo, de este viaje de las palabras mágicas, en el que ustedes pueden crear personajes, crearlos, atribuirles características particulares, una esencia, un modo de pensar, un modo de ser, y todo a partir de su imaginación. Como ya les he mencionado, en la literatura abundan los personajes que son inventados, que son fabulados o que forman parte de la imaginación del lector. Por ejemplo, les traigo aquí para compartir con ustedes un texto, uno de los tantos textos famosos y conocidos de el venezolano Guillermo Meneses, el narrador Guillermo Meneses, venezolano,
creador de textos como La mano junto al muro, La balandra Isabel llegó esta tarde, y de este libro de cuentos llamado precisamente 10 cuentos, en el que conseguimos un relato particular y que viene muy a propósito de esto de la creación de los personajes imaginarios, que se titula Luna. Fíjense, el título, como ya les he mencionado en anteriores ocasiones. El título de los relatos o de las novelas o de cualquier texto literario siempre nos dice algo y ya nos va dando la idea a nosotros como lectores de lo que nos vamos a encontrar solamente con leer el título. Luna. En este caso les adelanto, Luna es protagonista dentro del relato, pero es un personaje femenino, Luna, una niña o una mujer que se llama Luna, no es la Luna que todos conocemos, ¿verdad? Pero que dentro de la narración se personifica o se humaniza, de tal modo que la Luna no solamente siente o padece o toma acción determinante dentro de la narrativa, sino también de que va a ser la que mueva los hilos narrativos de la narración. Pero esto lo van a comprender cuando les lea entonces a continuación los fragmentos que he traído para compartir con ustedes. Nicolás Malavé es uno de los personajes de la trama, un personaje que está dentro de la narración, y sobre él Meneses nos dice: Nicolás Malavé miró hacia adelante. El paisaje, de espaldas al mar, parecía sencillo, claro de ingenuidad, pero al mirarlo atentamente, se sentía vivir en él el impulso ardiente de la luna tempranera, invadiendo con frialdad persistente el aire suave, apretando el contorno de las hierbas, humedeciendo las sombras de los árboles. Más adelante el narrador nos sigue señalando, describiendo. Espanto, miedo verde le corrió por la médula. Lo domina aquella luna gigante, fíjense, lo domina aquella luna gigante, hecha de llama y sin embargo desnuda, redonda, quieta, como una intocada flor lejana, pero un rezongo alegre lo hizo mirar hacia la esquina de la calle. Continúa el cuento en el que vamos a ver, por ejemplo, buenas noches, señora Mariana, otro de los personajes del cuento. Entre la brisa siguió hacia el grupo de sus compañeros. Se sabe que entre ellos está Víctor Parucho, el chancero, porque todos ríen. Es natural que Parucho sepa hacer reír, porque es lo de lo que puede llamarse un hombre feliz. La madre trabaja todavía, la mujer lo ayuda, los hijos le alegran las horas de la casa. Es un pescador. Y así sucesivamente sigue transcurriendo la narración, donde por ejemplo aquí vemos: ya se sabe el consejo, compadre Nicolás. La burra de Vitico Parucho anda suelta y si no, en la plaza hay una buena ramazón de chivas, buenas mozas. El cuento al final de cuentas es bastante jocoso, pero da cuenta de la importancia que tiene la luna. La luna que es inanimada, que nosotros dentro del plano real sabemos que es inanimada, que simplemente está presente y sale en un momento determinado del día, pero que en la narración adquiere cualidades humanas. Al punto pues de que va a ser protagonista y va a dictaminar muchas veces los hilos con los que se va a mover la narración. Este es un ejemplo de tantos, como ya les he dicho, de los personajes imaginarios que están presentes dentro de la narración. Recordemos también, por ejemplo, Manzanita, del famoso cuento de Julio Garmendia, en donde vemos pues que ella es quien ejecuta, quien piensa, quien padece, quien ríe, quien sufre dentro de la narración. Uno de los tantos personajes imaginarios que nos podemos encontrar dentro de nuestra literatura. Pero cuando se nos habla de los personajes o de la construcción de los personajes, no solamente hablamos de esos seres inanimados o animados, personas, animales, cosas que en la narrativa adquieren una vida propia y dinamizan y están presentes y ejecutan las acciones y se habla de ellos dentro de la narración. También cuando se crean personajes, se diseñan o se confeccionan con un propósito determinado. Los escritores, vuelvo e insisto, cuando escriben, cuando crean, cuando confeccionan sus obras, las hacen con una intención determinada, con una intención de comunicar y de resaltar, de criticar, de recrear algo en particular. Y nos topamos entonces con la construcción de los personajes que algunos escritores hacen con un fin social, bien sea para denunciar algún hecho histórico, para recrear alguna situación que no escapa a la realidad, considerando pues que la narrativa o la narración es algo eminentemente humano. Y nos topamos, por ejemplo, con escritores como José Rafael Pocaterra, del que ya hemos hablado en las anteriores
estaciones de este viaje. Un escritor que es realista. Sus textos parten del realismo. El escritor tiene una intención, así como la tiene, por ejemplo, Gabriel Jiménez Germán, de escribir sus relatos desde lo fantástico y desde la fantasía, pues José Rafael Pocaterra lo hace con la intención de captar la realidad y de reflejar a través de sus personajes, a través de sus acciones, a través de sus escenarios, la cruda realidad que muchas veces todos vivimos y de la cual nosotros no somos ajenos. Uno de esos elementos reales que está dentro de uno de los cuentos de cuentos grotescos es precisamente la situación de calle que muchos niños viven y que todos conocemos y que no es algo que está alejado de nosotros, sino que más bien lo podemos ver, ¿verdad? Y esto queda muy ejemplificado de una manera magistral, estética y cruda en el cuento inicial de sus famosos cuentos grotescos. Ese cuento tan famoso y tan peculiar llamado de cómo Panchito Mandefua cenó con el niño Jesús. Ya el texto, o más bien el título de este texto, nos despierta la suspicacia y nos genera un interés o la intriga de leer de cómo entonces este Panchito Mandefua se fue a cenar con el niño Jesús. Por supuesto, es una manera de captar la atención del lector y creo que lo hace de una manera magistral. Y lo podemos ver a lo largo de la narración. Inicia, fíjense, este cruel y triste y desolado cuento de esta forma. A ti se está dirigiendo a nosotros como lectores. A ti, esta noche que irás a sentarte a la mesa de los tuyos, rodeado de tus hijos, sanos y gordos, al lado de tu mujer que se siente feliz de tenerte en casa para la cena de Navidad. A ti, que tendrás a las 12 de esta noche un puesto en el banquete familiar y un pedazo de pastel y una yaca y una copa de excelente vino y una taza de café y un hermoso hoyo de Monterrey, regalo especial de tu excelente vicio. A ti, que eres relativamente feliz durante esta velada, bien instalado en el almacén y en la vida, te dedico este cuento de Navidad. Este cuento feo e insignificante de Panchito Mandefua, granuja, billetero, nacido de cualquiera, con cualquiera, en plena alcabala, chiquillo astroso a quien el niño Dios invitó a cenar. Una introducción que, como les digo, bastante cruda y que ya nos da las luces de lo que nos vamos a encontrar más adelante en este relato que, como ya les adelanto, es bastante triste y desolador. El texto, para hacérselo un poco más corto, pero a la vez atractivo para que ustedes se interesen en leerlo, nos habla de Panchito Mandefua, este personaje que, si bien es un personaje inventado, fabulado y creado por el escritor José Rafael Pocaterra, fácilmente lo podemos ubicar en las calles de la ciudad en la que cada uno de ustedes viva. Un niño indigente que está en situación de calle, que es huérfano y que, bueno, busca a través de lo que hace subsistir en el mundo en el que él está, que muchas veces es un mundo cruel. Y esa crueldad y esa hostilidad que está presente dentro del personaje, Pocaterra lo enfatiza lo enfatiza a través, por ejemplo, de este pequeño fragmento que les voy a leer, que nos dice: tuvo pues Panchito su hermoso apellido Mandefua, obra de él mismo, cosa esta última que desdichadamente no todos son capaces de obtener. Y él llevaba aquel Mandefua con tanto orgullo como Felipe, duque de Orleans. Usaba el apelativo de igualdad en los días un poco turbios de la convención, cuando el exceso de apellidos podía traer consecuencias desagradables. Esa búsqueda de identidad, de pertenecer a algo, de pertenecer a alguien, le lleva a Panchito a ponerse ese Mandefua, que no es heredado de los padres. Nos proponen al personaje en una completa soledad, desolación. Y él, en esa necesidad de, como les digo, de asirse a algo, de tener una identidad, se atribuye el Mandefua, que quizás fue un invento de él y que forma parte de una identidad que al final está como desconocida. Entonces creo que allí vemos muy ejemplificado, y así lo podemos ver en distintos relatos de este autor y de otros, cómo el personaje también sirve como un prototipo o como una tipología para denunciar, para recrear la realidad y para ambientarla desde el punto de vista literario, pero que sin dejar de ser algo sucedido o acontecido dentro de la realidad. Tenemos entonces personajes reales, personajes ficticios
y dentro de ese mundo de seres animados e inanimados podemos encontrar esos personajes con un fin social que los escritores crean, como ya les he dicho, para recrear una realidad vivida. Bueno, muchachos, creo que con estos 3 prototipos de personajes, hay más, pero creo que estos 3 son valiosos y a final les van a dar pie a que ustedes, bueno, en la medida que sigan haciendo estos ejercicios y construyendo estas historias, valerse de uno o de varios de estos para crear y construir de una manera un poco más compleja y divertida y original sus relatos. Y esto precisamente es lo que van a poner a prueba en el ejercicio que les voy a explicar a continuación, titulado Almas Fabuladas. Almas Fabuladas. ¿En qué consiste este ejercicio, este cuarto ejercicio de esta cuarta parada, de este nuestro cuarto viaje? Bueno, que ustedes van a crear un texto breve dándole vida a un personaje en específico. El personaje que van ustedes a escoger va a ser el protagonista de ese relato y le van a crear van a crear en torno de él acciones, ambientes, sucesos, modos de pensar, modos de actuar, en fin. Tienen la libertad de crearlo, pero siempre partiendo del personaje con el que ustedes van a trabajar y del cual van a tener la plena libertad de seleccionar. Y estos personajes que les propongo son los siguientes: un cantante, un panadero, Pinocho, una tortuga, un vendedor de helados, Superman, una piña, un espejo roto, un viejo árbol, un niño soñador, Dios, un médico, una flecha, un pintor apasionado, un payaso triste, una rosa impaciente o roca impaciente y una jirafa. Van a escoger uno de estos personajes y van a crear una historia en donde este personaje va a sentir, va a padecer, va a ejecutar acciones dentro de la narración y por supuesto va a ser protagonista de la misma. Bueno, muchachos, nos seguimos viendo en nuestra quinta parada. Ya casi finalizamos en este viaje que ya hemos venido disfrutando y del que hemos aprendido mucho, titulado Encender la página en blanco. Hasta la próxima.